reflexionando un poquito en lo que cantamos, sabe que de verdad que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Y si no lo tenemos, no tenemos nada, porque usted y yo podríamos tener muchas riquezas o estar bien, en una posición muy buena, aún tener una buena familia a nuestro parecer, pero si no está Dios, no tenemos nada. Y siempre nos lleva todo esto al mismo punto: necesitamos de Dios y todo se trata de Él. Así que vamos a pedir al Señor que por medio de su palabra podamos recibir la porción de hoy, no de toda la semana, la porción de hoy y lo que hoy nos tiene preparado a través de nuestro amado pastor. Muchas gracias. Va a aplaudir, apláudele a Cristo Jesús. Toda la honra es para Él. Él es el que hace todas las cosas y en todos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1. Son varios versículos, así que vamos a irlos leyendo poco a poco. No sé si los tienen a la mano. Ahí está. Voy a hacerme un ladito y vamos a leerlos todos. Vamos a ver los versículos del 2 al 8. Todos juntos, por favor. Hermanos míos, a ver, todos juntos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Interesante, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia entre nosotros, por lo que ya está sobrando en nuestro interior, por todo lo que se ha movido, Señor, en nuestro corazón, como parte de prepararnos para poder recibir tu palabra. Que esta palabra, Señor, no sea solamente un conocimiento que se esparce, sino sea una convicción que es tu voz, es tu palabra, es tu espíritu hablando a nuestras vidas, para que algo pase eternamente en nuestro interior y podamos ir desarrollándonos cada vez más. Te lo pedimos de todo corazón, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile al que está a tu lado, ¿tú eres de las olas del mar o tienes un objetivo? Es interesante, ¿verdad? Porque a veces, aunque venimos a la iglesia, somos inconstantes en muchas cosas, ¿no? Si nos aprieta el zapato, nos portamos de una manera. O como decíamos antes, es que me da pena, mucha gente decía, me da pena venir. Y le digo, ¿por qué? Es que siempre acudo a Dios cuando tengo problemas o tengo una necesidad. Y yo le voy a decir una cosa que le decía yo a esas personas cuando hablaban conmigo. ¿Usted cree que su papá le va a cerrar las puertas de la casa si usted tiene un problema? Jamás. Una madre sufre, un padre sufren lo necesario, enfrentan lo necesario, hacen lo necesario para proteger a sus cachorros y a sus cachorritas, ¿no? Entonces es lo mismo, papá no se cansa de que tú lo visites, de que tú lo busques, pero todos debemos tener una más profunda relación con nuestros padres. Lo mismo sucede con Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? A ver, ¿estamos de acuerdo o más o menos? ¿Seguro están de acuerdo? Ok, si estamos de acuerdo en ello, voltea al que está a tu lado y dile, y tú eres el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que como hermanos debemos tener también una más profunda relación entre nosotros. Porque si no crecemos en lo relacional
y nos vamos limitando a cómo pensamos, vemos, sentimos de la vida, no vamos a lograr estas cosas. Y ustedes saben que yo siempre comparo esto con el matrimonio, ¿no? En el matrimonio uno tiene que tener una relación profunda, uno tiene que llegar a conocerse bien, uno tiene que dejar pasar o pasar por alto ciertos detalles mientras la pareja va madurando, y debe haber tolerancia y respeto mientras está en ese proceso. Pero si no tengo paciencia, no tengo tolerancia, no tengo fe en lo que Dios puede y quiere hacer en mi pareja, ya sea el esposo o la esposa, pues lógicamente va a haber pleitos, divisiones, frustración, etcétera. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Por eso es que Dios nos dice que primero nosotros debemos crecer en nuestra fe y en nuestra comunión con Dios, porque esa es la mejor manera de enfrentar la vida de una manera correcta. Una de las cosas que menos nos gusta es enfrentar, y menos si los enfrentamientos tienen que ver con áreas de nuestra vida en negación. Hay personas que no aceptan que son de una manera. Se lo dice su mamá, se lo dice su papá, se lo dice los hermanos, se lo dice la gente y no lo aceptan. Y eso se conoce como un área de negación. Y muchos de nosotros siempre estamos negándonos a reconocer muchas cosas. Yo me incluyo dentro de ellos. Hay cosas que están vetadas para mí todavía y tengo que crecer y desarrollar en ello. Pero las cosas más que están a la vista, los errores de carácter que están más a la vista, muchas veces la gente tampoco los quiere reconocer, no solamente porque sean orgullosos, sino porque hay ataduras, raíces tan profundas en el sistema emocional o de pensamiento que si realmente lo reconocieran, detonaría algo muy fuerte y prefieren protegerse. Y por eso se niegan. Cuántos temores, cuántas heridas, ataduras, traumas, frustraciones que tenemos que enfrentar. Y en esta palabra que acabamos de leer, Jacobo lo primero que nos expresa es que las pruebas son inevitables. Dile al que está a tu lado, tú y yo vamos a tener diferencias. Es inevitable, dile. ¿Sí? Si estás con tu pareja, tu esposo, tus hijos, dile, hijos, es inevitable que tengamos diferencias. Si estás con tu esposa, tu esposo, dile, es inevitable que tengamos diferencias. Señoras, nada más repitan conmigo, pero yo tengo el poder de la sartén. ¿No? Y ese poder es inquebrantable, señores. Nunca agarres a tu esposa y le digas algo cuando ustedes se enojen en la cocina, porque algo malo puede suceder, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que Jacobo dice que todo esto es inevitable, porque dice cuando estén en diversas pruebas. No dice y si están en diversas pruebas. Entonces, lo da por hecho. En este mundo nuestro Señor Jesucristo también dijo, tendrán aflicción. Esto es una realidad, pero cómo enfrentamos las pruebas es lo importante. Porque habemos personas que somos muy reincidentes en no querer enfrentar ciertas circunstancias. Por ejemplo, alguien me dijo hace unos días que él mucho tiempo me vio tener una relación con mi hijo, donde sí lo aconsejaba, sí estaba con él, pero no me veía muy empático, que no desarrollaba esos detalles, que no se veía mi preocupación o darle toda la importancia que él esperaba al concepto que estaba esperando de parte de mí, o que me estaba expresando, perdón. Y yo tuve que analizar mientras él está hablando, y digo, está loco, no es cierto, no es verdad, no es cierto. Y yo tuve que analizarlo, y mientras está hablando y está dando algunos ejemplos, yo analizo, y al final de su conversación o su ejemplo le digo, tienes toda la razón, yo era así con mi hijo, tienes la razón. ¿Por qué? Porque mi hijo y yo teníamos ataduras emocionales, situaciones relacionales, empezando por mi relación con mi padre, un tema que hemos estado viendo muy seguido con los varones, y que por cierto de este viernes en 8 vamos a tener con, es el próximo viernes, ¿no está Ceci? ¿No está Ceci? ¿Es el próximo viernes? El que sigue vamos a tener con los padres de familia, varones y los jóvenes. Así que si sus hijos están acá y usted no viene los viernes, le aconsejo que venga de este viernes en 8. Vamos a tener una dinámica como padres. ¿Por qué? Porque yo era el reflejo de la educación de mi padre, aunque era yo pastor.
Yo era un reflejo de lo que Él hizo conmigo, cómo se expresaba. Y aunque cambian muchas cosas en el sentido de las acciones, y tal vez ya no era yo tan duro, tal vez si lo era, no lo sé, hay una manifestación que viene de una raíz que tiene que dar un fruto en mi carácter. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, yo a la hora de que soy pastor, trato y lucho de no manifestar, porque ahora me doy cuenta que es un pecado la ira, el estar destruyendo la casa, el estar gritando a mis hijos, lucho con ello. Pero en el proceso, lógicamente, mis hijos sufren cada vez que yo caigo en esa trampa o en ese error y son lastimados y heridos. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? No es el Día del Padre, pero el punto es de que ellos en ese proceso, si no mantienen su fe, lógicamente se resienten, se lastiman y se separan o caen en rebeldía. ¿Sí me voy explicando? Lo mismo pasa entre nosotros y en nuestra comunión con Dios. Si Dios no llena las expectativas que tenemos de algunas áreas, sobre todo muy especiales, entonces nos desanimamos, nos deprimimos y nos vamos separando sin darnos cuenta de nuestra comunión con nuestro Dios. Y para colmo, aquí Jacobo nos reta todavía más profundamente, exhortándonos a no permitir que el dolor, la tristeza de muerte o la desesperación o la impotencia nos dominen. Y eso lo vuelve un verdadero reto a nosotros. Por ejemplo, para mí yo tuve un amigo donde yo no era cristiano, era mi compañero de parrandas, andábamos haciendo tontería y media, y un día pues tuvimos una diferencia. Él no está en la ciudad, yo le ayudo a la dama que tiene de amante para hacer ciertas cosas, ciertas ventas. Él está resolviendo una situación con su esposa en la Ciudad de México. Cuando él viene, se enoja porque yo le ayudé a la otra dama a hacer ciertas cosas y entonces se da por robado de mi parte. Pero él no pudo enfrentarme y hablarlo conmigo como toda persona razonable debería hablar, porque ¿por qué le vendí sus cosas? ¿Por qué le vendí lo que estaba en su departamento? No era ni su departamento, las cosas se las compró la dama y todo era de ella, pero él lo ve como que es algo mío. Tú debiste haberme dejado hablar con ella y me lo podía llevar tal vez, pero él lo ve como un abuso, como un robo de mi parte. No sé qué le hayan aconsejado, el punto es que contrata, en ese entonces era muy corrupta la judicial, contrata judiciales y me van a buscar. Y 1,5 cuadras de la casa me dan un cerrón, gracias a Dios que no revisaba mi cajuela porque traía yo cocaína en la cajuela, me dan el cerrón, viene el judicial, nos hacemos de pleito, hay balazos, todo hacia el aire, nunca intentaron darme un balazo a mí, me llevan y me encierran. Y ahí donde me encerraron, mi esposa desesperada buscando a su marido, yo no sé por qué lo buscaba, digo, de verdad por perdido y fuera libre esa mujer, ¿no? Pero algo bueno de haber hecho que me quería, ¿no? El punto es que me está buscando, va a donde está la judicial y no existo yo en ese separo, no estoy ahí. Entonces busco un abogado, el abogado hizo las suyas y la cuestión es que estaba yo adentro. ¿Qué haces tú que alguien, un amigo tuyo, uno de tus mejores amigos te haga algo así? ¿Actuarías como el primero que se dio por robado o qué harías? Y la verdad es que yo tenía ganas de matarlo. No tenía ganas de verlo, agarrarnos a golpes, saber cómo nos iban, aunque no era yo muy bueno para los golpes y el tipo sabía artes marciales. Pero bueno, como decíamos en mi familia, pero un buen golpe se iba a llevar, aunque pierda. El punto es que no lo veo en varios días, pasa creo que una semana, 15 días no lo veo, y cuando llego al hotel donde trabajábamos una noche, que trabajé de noche, lo veo a él trabajando en el mismo turno. Cuando lo veo me impacto, él también se impacta. Pero por alguna razón Dios me dio esa cualidad, yo me acerqué y le digo, la verdad te pasaste de lanza, te pasaste de lanza. Jóvenes usan esa expresión hoy moderno, ¿no? ¿Sí? Sí la usan, se pasaste de lanza. No, ya no la usan. Bueno, ¿te pasaste de qué? De Facebook. No, no es cierto. ¿Cómo te atreves a ponerme en Instagram? No sé qué digan ahora, pero el punto es que yo le dije, te pasaste de lanza. Y honestamente me lastimaste, me heriste, pero hasta aquí llegamos. Tú por tu camino y yo por el mío. Se acabó. No me quiso dar explicación, no quise dar explicaciones. Se acabó y jamás volví a estar resentido con él. Pero no todos actuamos así, porque todos tenemos diferente carácter. Todos tenemos diferente manera de ver la vida y de sentir de las acciones.
Y aquí Jacobo nos pide que confiando en Dios, enfrentemos las pruebas de nuestra fe, tomando autoridad para no dejarnos gobernar por esas emociones negativas y ver las pruebas como algo positivo. Lean bien los versículos, y es lo que nos está diciendo. Vean las pruebas como parte de su desarrollo y crecimiento personal. Por eso dice que las pruebas producen paciencia. Hay un desarrollo, hay un crecimiento. Algo que debemos tener en claro es que las pruebas que Dios nos permite vivir, número uno, no son tentaciones, mis amados. No es lo mismo tentaciones que pruebas. Las pruebas, aunque nos parezcan terribles, son para nuestro crecimiento y desarrollo. ¿Qué de crecimiento y desarrollo está cuando el enemigo me pone una mujer que me guiñe el ojo y me está dando entrada? ¿Qué de crecimiento y desarrollo emocional, personal, me va a dar eso? Entonces no viene de Dios la tentación. ¿Qué de crecimiento o desarrollo personal me va a dar el que yo, sabiendo que estoy saliendo de una atadura del alcohol, las drogas, etcétera, y veo a mis amigos tomando y yo paso y me voy a sentar con ellos porque yo ahora no tomo y tengo la fuerza? Eso no es una prueba, tú te estás dejando convencer por una tentación. Entonces, mientras que las tentaciones tienen como finalidad destruir y debilitar nuestra fe en Dios y atarnos personalmente, para que perdamos también nuestra fe en nosotros mismos. Digan conmigo, hay que tenernos fe. Estoy diciendo que Dios ocupe el primer lugar, pero tú tienes que confiar, tienes que creer en ti. Tienes que creer que Dios está haciendo una obra, tienes que creer que Dios te ha dado fortaleza, tienes que creer que Dios te ha dado la palabra para poder vivirla, tienes que creer que si estás viviendo algo, Dios te ha dado la capacidad para lograrlo. Pero si siempre estás tirando para abajo y reconoces a Dios, pero es que no puedo y Dios no me fortalece, o como dijo aquel, si Dios tiene todo el poder para librarme de la tentación, ¿por qué no me libró de la tentación cuando me metí con esta mujer? Es absurdo. Pero muchos nos justificamos en nuestras debilidades, pero las tentaciones son destructivas, menoscaban nuestro dominio propio y hieren a nuestros semejantes, sobre todo a los más allegados a nosotros. Así que mientras las pruebas son enfrentamientos contra nuestro yo y el enemigo para poder crecer y ser mejores, las tentaciones, póngame atención, son impulsadas por nuestros deseos desmedidos. Trampas del enemigo, son destructivas, no llevan a nada bueno. Otro malentendido es que Dios envía las pruebas. Dios dice, Octavio ya tiene esta capacidad, rodéenlo de enemigos y que él enfrente esto. Y por eso mucha gente dice eso. ¿Por qué si Dios envía las pruebas? Me mandó una prueba así y se murió mi papá. ¿O por qué me mandó esta prueba y me corrieron del trabajo? Pero él no quiere aceptar que hubo malos manejos, lo encontraron malos manejos y por eso lo corrieron del trabajo. O estamos en un mundo que cada vez es más difícil económicamente. Diga conmigo, vivo en un mundo que cada vez más está difícil económicamente y laboralmente. Y eso es una realidad. Puede haber empresas, pero ahora tenemos que ser más competitivos, son más exigentes, todo está más caro, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, por más que tú trabajes bien, si la empresa no tiene una buena organización, no logró la productividad que debía tener, se va a ir a la quiebra y te van a decir, ¿sabes qué? Y no tengo para despedirte, no tengo que darte todo lo que tienes que llevar porque estamos en la quiebra. Tú dices, Dios, ¿qué prueba tan grande me estás haciendo pasar? ¿Por qué me la envías a mí? Y Dios dice, yo no te he enviado nada. Y es consecuencia de vivir en un mundo caído, pero la prueba es que tú te mantengas firme creyendo para salir adelante. Esa sí es la prueba. Entonces, las pruebas son experiencias difíciles y al mantenernos haciendo lo que es correcto ante un mundo que solo evade y no quiere hacerse responsable de sus actos y decisiones, eso es también una prueba. ¿Por qué? Porque a veces, ¿cuántas veces te ha pasado? Oye, hermano, mira, préstame esto, o primo, amigo, vecino, préstame el carro, no seas mala onda, voy a ir para acá. En mis tiempos se decía, no todos teníamos carro, pero ahí se decía que no se prestaba ni la mujer, ni el caballo, ni la pistola, ¿no? Entonces ahora prestas un carro, es como prestar el caballo, son 300 caballos de fuerza, o sea, no sé cuántos caballos, pero sabes que estás corriendo un riesgo, es lo que quiere decir. Sale el señor, usa el carro adecuadamente, viene, pero se le cruza un tipo que estaba borracho y destruyen tu carro, o lo chocan.
¿Lo vas a meter a la cárcel a tu vecino? ¿Te vas a resentir con tu vecino? Y además te pidió el carro porque iba a cobrar o iba a buscar algo, parte de su negocio, no se logró y no tiene lana para poder hacerlo, para poder pagar el deducible si es que tenía seguro. Entonces, son momentos difíciles donde muchas personas que no quieren hacerse responsables las evaden. ¿Cuántas veces te han pedido dinero y te lo pago en 15 días o te lo doy tal fecha? Pero estás seguro, tú dices que sí y no te lo devuelven. ¿Cuántos le han pasado esto? Levante la mano. Volteen a ver a todos los que están levantando la mano. Muchos tienen pena, tienen vergüenza, ¿no? Pero somos varios. Las pruebas son cuando se levantan contra nuestra fe en Dios y nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos esas pruebas. Hay gente que nos reta en nuestro mantenernos firmes en nuestras convicciones, en la escuela, en lo laboral, etcétera. Una de las pruebas que yo recuerdo mucho, y la verdad yo amo a mi hija no es por ello, pero una de las acciones que me llenaron de orgullo, es cuando en la primaria le dijeron que tenía que salir en un bailable que no era apropiado, no nada. Entonces mi hija dice, no puedo salir, yo soy cristiana, y como la escuela ya tenía contra ella una situación, porque hubo una situación con una niña de un supuesto aborto, entonces mi hija se dio cuenta, habló a la dirección, entonces se apenaron como niñas, compartieron, se hizo un chisme en la escuela, etcétera. Entonces ya lo traían con ella, y con lo del bailable pues se le fueron a la yugular. Entonces mi hija dijo, no puedo. Y la maestra muy amablemente le dijo, hija, si no sales, no te doy el primer lugar en calificación de tu generación. ¿Se lo merecía mi hija? Sí, tenía todo para respaldar. Pero esa fue la amenaza. Entonces mi hija lloraba, sufría, y ella está pasando su prueba en ese tramo, si realmente se lo van a hacer o no se lo van a hacer. Y cualquiera se pone nervioso, cualquiera lo sufre. Si no haces esto, te voy a correr. Y de aquí a qué pasa, tú estás sufriendo, estás en una lucha emocional. Empieza a hablar con tu familia, mira, puede pasar eso, y están orando, lo están cubriendo, pero es un reto a tu fe. ¿Sí me explico? Entonces, al final del día, se lo cumplieron a mi hija. Y mi hija lloraba, sufría. Era una niña de 12 años que estaba terminando la primaria y lo sufrió muy fuertemente. Entonces, cuando yo hablo con ella, Dios me dio sabiduría, la pude ministrar y se sintió feliz de que Dios no pasa por alto lo que ella había logrado y que Él se siente orgulloso de ella, de todo su esfuerzo, y que recuerde que no es para que los hombres le reconozcan, sino para glorificar a Dios y llevar una mejor vida haciendo lo que es correcto. Mi hija lo entendió, yo quiero creer que perdonó y siguió adelante. Tal vez por eso no creció mucho, pero yo creo que se perdonó, ¿no? Otras veces las pruebas es cuando por amor a Dios, a nosotros mismos y a nuestros semejantes, hay que perdonar o pedir perdón, como estoy diciendo. Qué difícil es perdonar. La neta, qué difícil. Pero ¿sabes por qué no perdonamos? Porque estamos atados. La Biblia dice que es una raíz de amargura que nos controla y contamina. Entonces está metido ahí y está haciendo de las suyas. ¿Por qué no pedimos perdón? Porque nos da miedo o evadimos el responsabilizarnos de nuestros actos. Es otra atadura muy fuerte. Y eso reta nuestra fe. Hay momentos de aflicción, de dolor, de necesidad que vivimos por causa de este mundo desenfrenado que hay cada vez más escasez. Imagínense que se pongan duras las cosas ahorita que estábamos orando por Israel. Imagínense que si se involucró Estados Unidos y no. Y si toma partido Rusia. Y si China dice, pues vamos con todo. Y si las mezquitas que están en Estados Unidos o en otros países que son aliados de Estados Unidos dicen, oigan, fíltrense y contaminen el agua, hagan tal cosa. Esto se puede poner terrible. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Pero hay una cosa. Yo quiero decirles algo y voy a salir en YouTube con este mensaje, pero el punto es este. Estamos en un tiempo difícil, pero ¿vas a permitir que algo que no ha sucedido te robe la paz para no disfrutar cada momento de tu vida? Al fin y al cabo, si llega a pasar, vas viviendo de aquí, voy a inventarle, 10 años, vamos a ponerle un año de aquí a estos 12 meses que se cumplan, que pudiera empezar, vas a sufrir los 12 meses y además entras en un conflicto por todo lo que suceda. Mejor vivo bien la vida y si me muero dentro de 12 meses, mis hijos me van a recordar como alguien que disfrutó la vida y se la pasó bien con su familia.
Como un hombre que tuvo fe en Dios y que pasara lo que pasara, él tenía la seguridad que iba a estar la eternidad con Dios. ¿Es positivo o no es positivo? Entonces, esa es una prueba de nuestra fe. Estoy usando un extremo por lo que oramos, pero a lo que voy es que son cosas que salen de nuestro control. Santiago tenía muy en claro que las pruebas de nuestra fe producen paciencia. Pero recuerden que las pruebas son para que aprendamos a soportar las experiencias, a enfrentar las cosas difíciles y dolorosas, que vivamos sin evadir, sin huir o tratar de escapar de ellas. ¿Estás luchando con un marido inconverso? Estoicamente enfréntate haciendo lo correcto, que Dios te va a dar la victoria. ¿Estás viviendo con una mujer que no te respeta? Estoicamente vive los momentos de tu fe en una guerra espiritual y emocional hasta ver cómo Dios la libera, porque no es así ni el alcohólico, el que es inconverso, como la que ha aceptado a Cristo pero que no te respeta. No actúan porque sí, tienen ataduras internas. Entonces hay que orar porque Dios les muestre y sean sanadas, liberadas y todo. No trates de liberarlos a golpes, con groserías y nada, porque las guerras de tu milicia o la milicia de tu guerra, los instrumentos de tu guerra, las armas de tu guerra no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces la prueba es de nuestra fe para creer que son más poderosas que las acciones que ellos tienen. Eso es lo que tenemos que pelear. Las pruebas, dice aquí, que producen paciencia. ¿Qué produce? Paciencia. Entonces no producen fe. La prueba de nuestra fe produce paciencia, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si disponemos nuestro corazón y tenemos la convicción de que es la palabra de Dios para ponerla por obra en cada prueba y experiencia que vivamos. Ahí es donde viene esa prueba, para producir algo. La fe no es un pensamiento positivo, pónganme atención para que no luego anden diciendo que predico herejías, pero la fe no es un pensamiento positivo. La fe no es repetir una palabra o una oración, aunque esté escrita en la Biblia, constantemente, que la estés repitiendo. La fe no viene solo por tener el conocimiento de la Biblia. Déjenme explicarles detalladamente. La fe nos hace pensar positivamente, porque si yo tengo a un marido que está llegando borracho todos los días y yo estoy orando por su salvación y que Dios lo libere de sus adicciones, en ese proceso necesito yo pensar y decir lo que dice la Biblia al respecto para no decaer, para no deprimirme, para yo empezar a verlo de una manera negativa y querer darle con la sartén en la cabeza porque no cambia el malvado. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? La fe nos lleva a hablar edificantemente, sin negativismo ni maldecir. Porque cuando tú le dices a tu hijo, bueno, voy a seguir con el ejemplo del borracho, eres un borracho, nunca vas a cambiar, tú lo estás maldiciendo. La fe nos lleva a hablar edificantemente. Ay, pastor, pero usted tiene los estándares muy altos y si fallo es un error, pero no es una práctica. Usted tiene fe y está poniendo, pero le ganó el grito del marido, le ganó la preocupación por cómo llegó y habló algo que no era correcto, pero no es su práctica común, porque usted está dando fruto del Espíritu. Pero todos podemos fallar, ¿sí me explico? Entonces, como mencioné anteriormente, la fe viene por el oír y poner atención al tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto quiere decir que al creer que la Biblia es la palabra de Dios, por convicción se aplica en la experiencia que estoy teniendo, pero si no lo hacemos así, el mismo Santiago dice que no es una fe genuina, que está muerta, porque no se manifiesta en lo físico. Sí me voy explicando lo que estoy enseñando esta mañana, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante. Tú dices que crees que Dios es tu proveedor, pero haces acciones que demuestran que no es tu proveedor. Mi esposa es un ejemplo de mujer y de fe, y voy a usar un ejemplo, a ver si no me tiran la sartén hoy, ¿no? No, porque vamos a salir hoy, ¿no? Mientras no le diga al cocinero o al mesero que haga una tontería, no.
Pero mi esposa, siendo una mujer de fe, una adoradora de Dios, una amante de nuestro Señor Jesucristo y la palabra, yo no conozco a nadie en esta iglesia y conozco muchos pastores que estudie tanto la Biblia como mi esposa. Creo que la he leído como 5 o 6 veces completita, desde la primera palabra hasta la última en Apocalipsis. Y la verdad, mis respetos para la señora. Si yo me pongo a medirme con ella, quedo chiquitito, pero esa señora es impresionante. Impresionante en su amor por Dios y la palabra. Pero cuando íbamos antes de compras, había una boda en la iglesia, pues el pastor siempre se viste bien los domingos, puede ponerse algo así para la boda, no hay problema, ¿no? A menos que sean como aquel dice pastor, pero que no sea como el domingo, póngase algo extra. Digo, ok, ¿tú me lo vas a pagar? Ay, pastor, no sea así, entonces no seas tan exigente, ¿no? Y entonces íbamos a comprar algo, un vestido para una boda, un vestido de cóctel para una acción de gracias, un vestido que se vea bien, porque además a las mujeres no les gusta que la vean con el mismo vestido 2 o 3 veces, ¿no? Por eso tienen 365 vestidos allá, uno para cada día del año y le dan vueltas si quieren, ¿no? El punto es de que vamos a comprar y lo primero que veía mi esposa, orábamos que Dios nos proveyera, nos abría el camino, etcétera. Lo primero que veía mi esposa en un vestido no era el modelo, no era el color, que si era con cuello, sin mangas, con mangas de tirantes. No veía nada de eso. ¿Qué es lo primero que veía mi esposa? El precio. Y entonces a veces yo le dije, en algunas ocasiones, digo, te quiero comprar un vestido. ¿En serio, mi amor? Sí, quiero comprarte un vestido ahora para el 24, el 31. Yo lo voy a pagar. Yo te lo voy a regalar. ¿Cuándo? Cuando quieras vamos a comprarlo. ¿A dónde? Y yo le decía, era mi reto para mi esposa. Claro que no era tan tonto, yo sabía si me alcanzaba o no. Pero le digo, por decir algo, vamos a Sears, ¿no? Vamos a la tienda que es parte de mi vida, ¿no? Se ríen porque saben todos, la mercadotecnia. Y yo le digo, vamos a ir, pero tu reto es que no veas el precio, sino que veas un vestido que te gusta. ¿Saben cuántas veces fracasó mi esposa? Varias. ¿Cuántas veces logré que escogiera el vestido que le gustaba sin ver el precio? También varias. Pero al final, ¿qué es lo que veía? Después de ver el vestido, ya quedamos que sí se lo compro. ¿Qué es lo que veía después de eso? ¿Y qué me decía? ¿Y yo qué le decía? Si yo te dije que te lo voy a comprar, ¿por qué te preocupas? Y no solamente era porque me daban ganas de gastar en el vestido, sino yo necesitaba motivar la fe de mi esposa. Y lo que quiero decir con esto es que la fe se tiene que poner por obra. Fuimos a Filipinas. Nunca nos había pasado esto, estábamos ahí de misioneros y desde el principio empezó mal el viaje. Llevé a un Judas en mi tripulación en la frontera de China, me expuso ante migración que casi me sacan de China y todavía se le ocurre decir, es mi padre, es mi papá. Casi lo agarro a golpes, ¿no? Pero bueno, no voy a decir a quién es porque José Antonio García López se va a enojar. El punto... Estaba nervioso, estoy exagerando un poco. Pero sí iniciamos con muchos contratiempos. Pero en las Filipinas, el sur de las Filipinas, es un ambiente casi un 80% musulmana. Y nosotros vamos ahí a predicar la palabra. Entonces nos llevaron a un pueblo, no me acuerdo ahorita el nombre, y ahí rentamos un hotel para una boda. Todo se adornó para la boda, se hizo todo para una boda. Lógicamente tiene que haber un podium, etcétera. Tiene que haber platillos. Así que le íbamos a dar de comer a los que iban a estar ahí, pero en realidad no era una boda. Lo rentamos así, pero íbamos a tener capacitación con 60 pastores que predican en esta área. Voy a decir algo que me da sentimiento, pero yo creo que cuando menos un 95% de estos pastores no pasan de 30 años, están casados y viven en las montañas y algunos de ellos escondidos predicando la palabra de Dios. Y la verdad, cuando me dijeron del proyecto, para mí, yo dije, esto vale la pena. Y nos involucramos. Y estuvimos muy bien todo ese día hasta el cierre. Yo no sé si Pepe tendrá otra historia, pero
en el cierre nos dijeron pero nos agarraron y te tienen que ir. Y Pepe no me acuerdo dónde andaba, lo fui a buscar, tienes que bajar. Y van a meternos a la camioneta y te tienes que ir, nos tenemos que ir juntos y no puedes levantar la cabeza. Todo eso te lo dicen estando en un salón con aire acondicionado y todo eso, te tensiona un poco, pero no logras ver la magnitud de lo que está pasando. Hasta puedes pensar, ¿cuánta exageración? Exagera el pastor, ¿no? Y yo podía pensar, porque era mi tercera o cuarta vez que iba yo, no habíamos tenido en ese lugar la capacitación, yo podía pensar, exageran, si yo he estado caminando, le he dado dinero a los musulmanes para que me dejen pasar a la otra colonia, etcétera, ¿no? Y pudimos haber pensado muchas cosas. El punto es que bajamos la recepción, metieron la camioneta a la recepción, nos metieron a la camioneta y no nos permitieron levantar la cabeza. Pero ustedes conocen cómo es su pastor, ¿eh? No quiero decir que sea chismoso, pero él sí levantó la cabeza, ¿no? No me acuerdo si Pepe lo hizo, pero había personas con botellas, con trapos, dispuestos ya a tirar, y piedras, si no mal recuerdo. ¿Estoy bien, Pepe? Ya dispuestos a atacarnos. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque hay cosas que retan nuestra fe. No solamente es la situación que vives económicamente, o para que cambie un ser querido, o para poder ayudar a un hijo. Quiero que entiendas que hay cosas aún en este tiempo que retan nuestra fe, que nos quieren detener de predicar el Evangelio. Y uno tiene que entender que cuando andamos por diversas pruebas, la fe genuina se activa para fortalecer nuestro ánimo, permitiéndonos, mis amados, ver esas experiencias difíciles como una oportunidad para manifestar nuestras convicciones, para poder desarrollar nuestro carácter. Vemos las experiencias difíciles como una oportunidad para darle gloria y honra a nuestro Dios. Cuando tú cedes a la carne, no usando las armas de tu milicia que no son carnales, y cedes a la carne, al que estás ofendiendo es a Dios y le estás diciendo al diablo que es más fuerte él que al Dios al que dices creer. Y esto, cuando nosotros rompemos este paradigma y caminamos en una fe genuina, nos impulsa, nos motiva, nos da ánimo, nos sostiene desarrollando nuestra paciencia. Y la paciencia que produce la fe verdadera no es la cualidad que te hace o que te ayuda cuando estás en un hospital, ahí sin decir nada, mientras termina una cirugía o te dicen qué le pasó a tu ser querido. No solamente te da como parte del fruto de la paciencia esto. La paciencia de la que estamos hablando es una paciencia activa. Es aquella que te mantiene como en un maratón hasta llegar a la meta. Te estás cansando, ya te falta el ácido láctico, te están doliendo los músculos, sientes que no debiste haber empezado tan rápido y ya ahorita te está ganando. Pero la paciencia empieza a desarrollarte recordando que vuelvas a tu ritmo, empieza a recordarte las palabras de tu coach, de lo que debías hacer en un caso dado, y cada consejo de él te van afirmando y vas agarrando tu propia carrera para poder llegar a la meta. Yo no estoy diciendo que todos los maratonistas van a llegar en primer lugar, pero la gran mayoría de ellos llegan porque recuerdan todo su entrenamiento, todo lo que han vivido en las pruebas, todo lo que dice la palabra, y que tienen a uno a su lado que le dijo, todo lo puedes en mí, yo te voy a dar la fortaleza. Y en medio de ese maratón donde sientes que decaes, que se te van las fuerzas, es cuando uno dice, sí lo puedo, y aunque estás llorando, aunque estás sufriendo, te motivas y cobras ánimo porque sabes que todo lo puedes en Cristo. Y eso es de lo que está hablando aquí Jacobo. Vamos a ver por favor Hebreos 12:2. Fíjate lo que dice esta escritura también. Dice, puestos los ojos, ¿qué está diciendo ahí? Tengan confianza. No pierdan de vista, no se les olvide, porque ¿quiénes han visto a Cristo físicamente? Nadie lo ha visto. Entonces lo que está diciendo ahí, le está diciendo a los hebreos, le está diciendo, pon tus ojos en Jesús, ten confianza en Jesús, no pierdas de vista sus ejemplos, no pierdas de vista sus enseñanzas, porque Él es el autor y consumador ¿de qué?
Él es nuestro ejemplo de fe a seguir. La fe que has visto de Él, síguela, apréndela, ponla por obra, practícala. Es lo que está diciendo ahí. El cual por el gozo puesto delante de Él, o sea, volvemos al gozo, ¿verdad? Uno dice paciencia, las pruebas producen gozo también. Él vio algo delante de Él y dijo, tengo que seguir adelante, ya no puedo, me falta el ácido láctico, empecé muy a prisa, no sé, estoy inventando por lo del maratón, pero el punto es que él tuvo una lucha espiritual al grado que antes, esa noche anterior a morir, sudó gotas de sangre, físicamente se manifestó la tensión que estaba viviendo. Pero él siguió adelante porque tenía un propósito en la vida y no dejó que esa tensión le ganara. No dejó que esa debilidad le gobernara, sino siguió adelante. Y dice ahí, sufrió la cruz. Y luego dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Cuando dice menospreciando el oprobio, está hablando que no valoró la vergüenza. No le dio más valor al sufrimiento. Y yo te voy a decir algo. A veces en nuestra mente dice, sí, yo lo dije alguna vez, si usted no lo ha pensado, no lo permita, porque es del diablo. Yo decía, sí, Señor Jesús, pero tú lo viviste 3 años. Yo ya tengo, en ese entonces tendría 27, 30 años ya como pastor y es difícil. Hasta que un día leyendo la Escritura, dice así, que Él se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Desde el momento de su concepción, Él empezó a sufrir. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegan los magos, los astrólogos de Oriente, ya empezaron a indagar el día que Él iba a nacer para matarlo. Y después que estos personajes lo encontraron, le dieron oro, plata, mirra, incienso, que podemos hablar de ello otra enseñanza, y con eso se tuvo que ir a Egipto, José y María, para protegerlo a él y tener lo suficiente para su sustento. Lo que estoy diciendo con esto es que no crean que Jesús solamente murió en la cruz. Por eso dice que Él experimentó todo, pero fue sin pecado, porque Él es nuestro ejemplo de fe. Él menospreció, si hubiese sido mujer casada y con un borracho, Él no hubiese dado más valor a las acciones del marido, a la adicción del marido, a su debilidad que lo lleva a autodestruirse, sino que hubiese actuado en la fe, con todo respeto de la mala comparación, de mi esposa. Mi esposa ayunó, oró y por mí 3 largos años. Yo no sé cómo le hizo, yo no sé si me pusieran a prueba en algo así, si la pasaría, pero yo por eso admiro a mi mujer y la quiero y estoy agradecido con su vida, porque fue una mujer que puso por obra y menospreció el oprobio, la vergüenza, el dolor, la tristeza de tener un marido que ya no solamente hacía lo de antes, sino como ya no actuaba mal, abusó y se volvió peor. Y ella se mantuvo firme en su fe. Nuestro carácter, mis amados, tiene rasgos peculiares dependiendo de muchas circunstancias e influencias que nos han ido formando, pero sin importar cuál sea tu carácter, si tú has recibido a Cristo, has recibido el Espíritu de Dios y Él quiere formar el carácter de Cristo en ti, para que puedas manifestar esa benignidad, esa templanza, ese amor, esa paz, ese gozo que es fruto del Espíritu. Es decir, debemos desarrollar las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Y no solamente para ser una mejor persona, es porque somos hijos de Dios que acabamos de nacer y Él espera que nosotros en su educación seamos formados para ser como Él. Versículo 3, por favor. Mira lo que dice aquí. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué dice ahí? O sea, sigue su ejemplo, date cuenta de lo que vivió, date cuenta de lo que sufrió, y que esto te anime a ti, te motive, te inspire. Cuando tú lo haces Señor de tu vida, lo que estás diciendo es, gobiérname.
Sé tú el que me diga lo que tengo que hacer. Y si Él te está diciendo qué hacer, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual supo mantenerse firme, haciendo lo que es correcto, lo que es íntegro, no permitiendo, mis amados, que el rechazo, porque a los suyos vino y no le recibieron, que la aflicción, no solamente la física, sino la emocional, toda la tensión que vivió, todo ese rechazo, ese sufrimiento, y venció al pecado en la cruz, dándonos, si creemos, la libertad, el poder y la autoridad para vencer al pecado también en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. Él se mantuvo firme haciendo lo que es bueno delante de Dios a pesar de lo que vivió. Versículo 4. Versículo 4, hijo. ¿Dice lo que dice allá? Porque aún, a ver todos juntos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Personalízalo, por favor, y ponte ahí. En lugar de decir, no habéis resistido, no he resistido. ¿Sí se entendió? Vamos a leerlo. Porque aún no he resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hoy nuestra guerra no ha llegado en la gran mayoría de este mundo al nivel de que nuestra vida sea demandada, como el ejemplo que les puse ahí de Filipinas, o con nuestros hermanos chiapanecos. Todo fue político, se maquilló bien, pero todo lo de Acteal tenía que ver con la fe de Dios. Tenía que ver con muchas cosas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos ahí, llevamos un grupo de adolescentes y aunque no lo vivimos, ya había pasado un tiempo, ahí hablamos con la gente y estuvo terrible lo que pasó. ¿Algunos se acuerdan de eso? ¿Sí? De la matanza de Acteal. Eso estuvo terrible. En Chiapas quemaban cristianos dentro de los templos. Y no estoy hablando de ayer ni de hace 20 años. Estoy hablando de hace unos cuantos años, 3, 4, 10 años máximo. Hoy nuestra guerra no ha llegado a ese nivel para nosotros. Pero Él sufrió de todo para poder terminar la obra. Pero mis amados, Él no cedió porque su convicción primaria era glorificar al Padre. Y número 2, porque el propósito era poder expresarnos su amor para que encontráramos la fuerza de que si creemos en Él, podemos ser salvos de la autodestrucción que hace el pecado en nuestra vida. Así que esta mañana, ponme de nuevo, por favor, la cita de Santiago 2, por favor. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nuestra fe debe motivarnos, inspirarnos, impulsarnos en la convicción de que Dios está con nosotros y en la certeza de que aunque no he visto la respuesta, Dios cumplirá sus promesas en mi vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos.